Bueno, y acá estamos de nuevo en el Ágora por Radio Nacional y vamos a meternos de lleno en nuestra columna Derechos y Derecho. Esta vez vamos a hablar de algo tan importante como la salud mental. Vamos a abordar la ley de salud mental que se sancionó en 2010, tiene el número 26.657 y el nombre es Derecho a la Protección de la Salud Mental. No es menor ese nombre que tiene la ley, ¿no? Derecho a la protección de la salud mental. Esta ley viene a romper con un nuevo paradigma. Sabíamos que la salud mental siempre fue abordada desde un lugar bastante oscuro, la cantidad de manicomios que existían, no se respetaban los derechos de la persona, bastante complicado cuando caías en un lugar con un diagnóstico de salud mental que tenía una gravedad tal que, según determinado especialista, requería una internación, sabías cuándo entrabas, no sabías cuándo salías la mayoría de las veces. O sabías que no salías. O sabías que no salía, Sí. exactamente. Esta ley viene a garantizar los derechos humanos de las personas en esta protección de la salud mental y así lo dice en su objeto, que es el artículo número 1, y lo dice así: asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que puedan hacer las distintas jurisdicciones. En el artículo 3, esta ley define qué es la salud mental. ¿Qué es la salud mental para vos, Juani? Que sos un filósofo y periodista. Es la condición de organicidad y equilibrio con sí misma que define el bienestar psíquico de una persona. Muy bien. Y la ley agrega eso que vos decís. ¿En serio? No, que es un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la corrección de los derechos humanos, a la concreción, Ajá. de los derechos humanos y sociales de toda persona. ¿Y qué dice la ley? Que siempre hay que partir de la presunción de la capacidad de la persona, de la capacidad en el sentido jurídico, ¿no? Que Claro. la persona es capaz. Más allá de ese padecimiento mental, todos sus otros derechos los puede ejercer en la medida, por supuesto, de sus capacidades. Pero no hay que partir con una persona con un padecimiento en su salud mental, no pasa a ser automáticamente una persona con su capacidad restringida. Esto antes no sucedía, que es también un poco lo que veníamos hablando cuando hablamos de los derechos de las personas mayores. Claro. Que por el solo hecho de cumplir años pareciera que se le restringe la capacidad. En este caso, por el solo hecho de tener un padecimiento mental, no tienen restringida su capacidad y pueden ejercer todos sus derechos de manera normal dentro de sus posibilidades. Habla también de las adicciones que deben ser abordadas como parte integral de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemáticos de drogas legales e ilegales tienen todos los derechos y garantías que se establecen en esta ley, porque también muchas veces lo que sucede es, persona con una adicción, la familia se desespera porque no sabe cómo abordar esta situación y lo primero que piensa es: hay que internarlo. Claro. Y ahí vienen todos los cuestionamientos a la ley de salud mental, que por ahí escuchamos en la televisión que dicen que es una ley que está preparada para un país como Suiza y no para un país como Argentina, pero cuando leemos el texto de la ley y cuando vemos el espíritu de la ley, está claramente preparado para nuestro país, porque el enfoque que tiene de la salud mental es que no tiene que tratarse solamente como si fuese con medicamentos o en un establecimiento hospitalario, sino que tiene que tener un abordaje comunitario. Ajá. Esto después, ahora en breve, vamos a escuchar a un especialista en esta situación que nos lo va a contar de una mejor manera. Lo que quería yo terminar de leerles antes de escuchar a la licenciada Rocío Galindo, a la que entrevistamos el año pasado. A ella la estuvimos entrevistando, es una psicóloga con mucha experiencia, trabaja en el área de salud mental de la municipalidad y nos va a estar contando un poquito de qué se trata esta ley de salud mental. Yo, para introducir sus audios, voy a decir que el abordaje y la modalidad de cómo debe abordarse a una persona con un padecimiento con salud mental, dice la ley que debe ser a través de un equipo interdisciplinario, integrado por profesionales
desde el ámbito de la psicología, la psiquiatría, pero también del trabajo social, con enfermeras, con terapistas ocupacionales, con cualquier otra disciplina que sea pertinente según el caso. Así que vamos a escuchar el primer audio de Rocío contándonos sobre la Ley de Salud Mental. Dale. La Ley Nacional de Salud Mental es un orgullo para los trabajadores y trabajadoras del campo de la salud mental. Es fruto de muchos años de interpelaciones y de cuestionamientos a la lógica hegemónica, a una lógica manicomial, ¿no? Con esto lo que quiero decir es una lógica que propone que la cura o el alivio de los padecimientos subjetivos viene por la vía de recortes sumamente individuales, que no toman en cuenta el contexto del sujeto, que piensan que las intervenciones son por la vía de una internación prolongada, de cuestiones medicamentosas con psicofármacos y que no contemplan otros componentes de la salud mental. La Ley Nacional de Salud Mental, en el artículo 3, lo que nos va a venir a decir es que la salud mental depende de componentes biológicos y psicológicos, pero también históricos, sociales, culturales, económicos y políticos, y que entonces la preservación y el mejoramiento de la salud mental va a depender también de todos estos componentes y va a estar íntimamente ligada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Bien, ahí teníamos a Rocío hablando un poquito de estos temas, de este tema tan trascendental. Yo quería agregar que lo que hacía hincapié ella de no tratarlo desde un lugar de manicomial, desde un manicomio, y lo que viene a traer la ley es la Estuve ensayando esta palabra toda la mañana. Y sí, hasta fuera del aire, hasta hace un ratito, ¿no? Y la voy a leer. Desmanicomialización. Desmaniconialización. Mialización. Bueno, ahí la dice Juani de una mejor manera que yo. Desmanicomialización. Desmanicomialización. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que queda prohibida la creación de nuevos manicomios, dice la ley, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes públicos o privados. En el caso de los ya existentes se deben adaptar a los objetivos y principios expuestos por la presente ley, hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos. Esta adaptación y sustitución en ningún caso puede significar reducción de personal ni merma en los derechos adquiridos de los mismos. Nosotros teníamos en nuestra ciudad, ahí en el predio del Hospital Pena, el manicomio. Ese lugar se ha transformado, hoy en día funciona el CPA, que es el Centro de Prevención de Adicciones, dependiente de la provincia de Buenos Aires, y lo que se ha creado a partir también de la ley es el Centro de Día, que funciona en el Hospital Pena, donde las personas que tienen alguna sintomatología o algún padecimiento mental pueden ahí con un grupo de profesionales y de compañeros llevar adelante, sobreponer esa situación que están atravesando y mejorar su calidad de vida. De esto consta la desmanicomialización, y lo que dice es que las personas que tienen un padecimiento deben ser atendidas en hospitales generales. Si alguien rechaza la atención de un paciente, ya sea de manera ambulatoria o de internación en un hospital general, se considera un acto de discriminación, de hecho. Pero bueno, también Rocío tenía algo más para decirnos y para introducirnos en la parte que habla la ley de las internaciones también tan cuestionadas. Así que escuchamos el segundo audio de la licenciada Galindo. De esto se desprende entonces que la ley de salud mental a lo que nos invita es a repensar las modalidades de abordaje, las modalidades terapéuticas, que ya no va a alcanzar solamente con una internación prolongada en un hospital psiquiátrico, con una medicación o con un tratamiento, sino que vamos a tener que repensar las modalidades de integración comunitaria, laboral y familiar de cada uno de los sujetos. Para esto, lo que propone la ley es que cada uno de los sujetos con padecimiento mental puedan ser atendidos en su entorno comunitario. ¿Qué significa esto? En la unidad sanitaria, en el centro de salud más cercano, en el club de barrio, en el espacio cultural más próximo o que sea de su gusto, de su agrado. Para terminar, otra cuestión importante respecto a la internación, que es un tema que muchas veces es criticado o es cuestionado, diciendo que esta ley no permite la internación. Esto no es así.
Lo que dice la ley es que la internación debe tener carácter restrictivo. ¿Qué significa carácter restrictivo? Que solamente puede ser utilizado cuando no haya una estrategia terapéutica más eficaz o mejor, podríamos decir. Entonces, solamente vamos a considerar la internación cuando diríamos es algo excepcional, cuando no nos queda alternativa. Y cuando esto sea así, lo que invita a la ley a pensar es que sea por el menor tiempo posible. Bien, ahí Rocío hacía hincapié en cómo debe ser la modalidad de internación, que en realidad debe ser como la última opción para el tratamiento de estos padecimientos, y la ley lo que dice es que la internación tiene que ser voluntaria. Hay una excepción que es cuando un juez lo determina, que debe llevarse a cabo una internación involuntaria, pero esa internación tiene que ser revisada constantemente y tienen que estar garantizados los derechos del paciente. También hace hincapié la ley que debe ser lo más breve posible, y una característica que resalta es que en ningún caso la internación puede ser indicada o prolongada para resolver problemáticas sociales o de vivienda, para lo cual el Estado debe proveer los recursos adecuados a través de los organismos públicos competentes, que esto era un poquito lo que hablábamos al inicio cuando vos decías no se sabe si sale. Cuando entrabas a un manicomio no sabías si salías, y lo que sucedía muchas veces es que las personas terminaban viviendo ahí porque ya no tenían familia, porque su familia no se hacía más cargo, porque si salían de ahí no tenían a dónde ir, no podían conseguir un trabajo, por todas también las estigmatizaciones que se sufrían antes, que se siguen sufriendo un poco menos ahora, de las personas que tienen algún padecimiento mental. Sí, y por los mismos tratos también, porque muchas veces pasaba, me parece, o pasa, no, tampoco quiero entrar en detalles, hay que ver las instituciones y los casos, pero algo similar a lo que pasa con la prisión, que se entiende como un dispositivo correctivo, no para separar a la gente del resto de la sociedad y de encerrarlos ahí para siempre, sino esperando que vuelvan a reintegrarse a la sociedad. Con las instituciones de salud mental, los manicomios, como le queramos decir, estaban pensados con una lógica de cuidado, pero en la práctica no. En la práctica se deterioraba la psiquis de muchas personas que ingresaban por los tratos, y muchas veces también se ponía todo el énfasis en la medicación y no en la terapia. En la medicación, con suerte, porque sabemos que se ha utilizado terapia de electroshock y otras terapias yo no me quería ir tan lejos, de aislamiento. Hecho, ahí quería resaltar esto de que hace un ratito te referenciaba que donde funcionaba el neuropsiquiátrico y funciona el CPA, sí, y que cuando vos ingresás a la institución hay un sector donde todavía está, como en las películas, un cuartito. Vi fotos, ¿viste? Sí, donde, sí. Claro, el cuartito con todo acolchado, y donde quedaba solamente una endija de luz en la puerta. Ah, no, ese no es el que vi yo. Yo vi las paredes y los grafitis y eso, y ves también el estado de abandono y bueno, la falta de contención de los internos, que se entiende que necesitan expresarse, también están todo el día encerrados ahí. Bueno, que escriban en la pared, no por una cuestión vandálica, pero me parece que hay algo, una demanda ahí que no se está atendiendo. Una necesidad de ser escuchados y una necesidad de hacer valer su voz. Exactamente. Claro. Y también, para finalizar, yo quería remarcar que esta ley, además de la perspectiva de derechos humanos sobre la salud mental, también se basa en un modelo que va en contra del modelo médico hegemónico, ¿no? En esta cuestión del trabajo interdisciplinario, de sacar el tratamiento de una institución hospitalaria, de referenciar que la persona que esté a cargo de ese equipo de salud no necesariamente tiene que ser el médico, el psiquiatra, sino que puede ser la trabajadora social, la psicóloga, o cualquier otra persona que sea la más idónea en el manejo grupal y en el manejo del paciente. Eso es una cuestión sumamente importante, porque salirse del modelo médico hegemónico también es salirse de la medicación y buscar la respuesta únicamente en ese sector de la medicina. Así que bueno, queríamos introducirnos un poquito en lo que es la ley de salud mental, conocerla mejor para después no creer que las leyes que se hacen en nuestro país son para Suiza, sino que están pensadas para nuestro
nuestra sociedad y que deben ser cumplidas y que todos somos garantes de que estas leyes se cumplen en definitiva también. Y hablando de esto de la terapia electroshock o electroconvulsiva que vos nombrabas, ¿sabés quién fue víctima de los manicomios? El poeta Anthony Artaud, no sé si conocés, poeta francés. Él estuvo 9 años en manicomios y, digamos, se dice que los artistas tienen su personalidad especial y es posible que tuviera alguna afección mental, pero después de 9 años de manicomialización no salió mejor, salió peor, mucho más deteriorado y con problemas físicos también. O sea, fíjate, ¿no?, a qué nivel enferman los manicomios. Y todo esto de esos manicomios con la terapia de aislamiento y la terapia de electroshock lo podemos ver en una serie que es de ficción, que es de terror, que se entiende que es algo falso, que busca por ahí remarcar todo este tipo de cuestiones, pero es American Horror Story, la Así segunda, Asylum, el asilo, que tiene imágenes muy fuertes de un manicomio ficticio manejado por la Iglesia Católica en Nueva York en los 60, donde bueno, también se cruza con otros temas como son la represión de la homosexualidad, etcétera. También hay una serie en Netflix del creador de American Horror Story, que es Richmond o Richmond, de esa manera se dice, me parece, Sí. pero bueno, se encuentra ahí en Netflix, en la plataforma, y es muy interesante de ver también. Bueno, dicho esto, le damos el cierre a tu columna, Vicky, Derechos y Derecho.